De la siguiente identidad se nos pide determinar el valor de la diferencia de A por C menos A por B. ¿Cómo lo resolverías? Considerando que se tiene esa identidad algebraica. De la identidad lo que haremos será lo siguiente. El X va a multiplicar a este otro X y sería 3X cubo. Este X multiplicaría a este X y sería 5X cuadrado. Y este X multiplicaría a 8 y sería 8X. Esto lo dispondremos aquí. Ahora utilizaremos al número 8. El 8 multiplicaría al 3. Entonces sería 8 por 3, 24. Ese mismo 8 multiplicará al 5 y sería 40. Finalmente el 8 multiplicaría este 8 y sería 64. Ahora ya utilizamos a la variable x y también al número 8. Entonces lo que haremos será disponerlo acá. Ahora bajamos nuestra identidad y nos disponemos a analizar al otro de esta forma. El x cuadrado multiplicará a 3x y sería 3x cubo. Ese mismo x cuadrado multiplicaría a 4 y sería 4x cuadrado. Entonces, lo bajamos. Nos faltaría ahora analizar con el número 16. Eso sería 16 por 3x. O sea, así. Eso me sale 48, ya que está afectado por el 3. 48x. Ese 16 multiplicaría ahora al 4 y saldría 64. Ahora bien, lo que haremos será simplemente bajar a la parte inferior. Ahora analizaremos en la otra situación, es decir, donde se encuentra AX multiplicado por BX menos C. De este modo, AX multiplicaría a BX y sería A por B por X cuadrado. El AX también multiplicaría al C y sería A por C X. Considera que el signo negativo debe de quedarse. Entonces, lo dispondríamos de este modo. Listo. Ya tenemos las operaciones. Ahora, lo que haremos será lo siguiente. En esta parte trataremos de agruparlos convenientemente. Así, 3x al cubo no tiene otro a la cual sumar o restar. Así que lo colocaremos de este modo. Pero 5x cuadrado sí tiene otro, como es el 24x. Como es menos 5 sería 24 menos 5 sería 19x. Del mismo modo, el 8x con el 40x. Aquí saldría menos 32, ya que el 40 es negativo. Ahora, pues simplemente el 64 lo colocamos aquí. Bajamos la identidad y ahora analizaremos al miembro de la derecha. Va a ser acá. Bien, ahora lo que haremos será lo siguiente. Como el 3x cubo no tiene otro acompañante, pues lo dejamos ahí. Pero no es así con el 4x cuadrado y el abx cuadrado. Aquí podemos colocar 4 más ab y todo multiplicado por x cuadrado, ya que en ambos
aparece x cuadrado. Es decir, haríamos como una factorización. Lo dispondríamos de la siguiente manera. Del mismo modo, al 48x menos ACX. Aquí sería 48 menos AC multiplicado por X, de este modo. Bien, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Bueno, aparte de bajar al 64, que era el número que nos quedaba, pues lo que haremos será lo siguiente. A ver, como se trata de una identidad, lo que haremos será igualarla. ¿De qué forma? Pues de la siguiente forma. Habrás notado que aquí nosotros tenemos al 19x cuadrado y al 4 más abx cuadrado. Eso significa que como tienen la misma variable cuadrática, x cuadrado, quiere decir que aquí podríamos disponer como 19 igual a 4 más ab, aquí y acá. De este modo, nosotros ya podemos saber que ab será 15, ya que 19 menos 4 es 15. Del mismo modo, analizaremos pues acá. Ahí dice 32x y ahí dice 48 menos ACX. Como son iguales, compararemos menos 32 igual a 48 menos AC. Ahí, de este modo. Bueno, AC pasaría al otro miembro, al lado izquierdo, y 32 pasaría pues a sumar a 48. Eso nos daría un resultado igual a 80. Al inicio de la pregunta se nos estaba pidiendo cuál es el valor no, que tendríamos que sacar de la diferencia entre AC y AB. Y la respuesta en esta situación creo que ya es obvia. AC menos AB sería como disponer de AC igual a 80 y AB igual a 15. Esa resta nos sale igual a 65. 65 sería la respuesta que estaríamos encontrando y por lo tanto dando nuestra respuesta.